primero, dar las gracias al Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón por esta invitación. Es un placer estar con todos vosotros esta tarde, comenzando este ciclo de Desconfinando las Humanidades. Bueno, como comentaba Raquel, voy a hacer una ponencia hablando de cuál ha sido la gestión, cómo se ha lidiado, digamos, con la crisis sanitaria desde el ámbito del patrimonio cultural en la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Voy a intentar ceñirme a los 15, 20 minutos que estaban previstos inicialmente y vamos a tener abierto el chat por si alguien quiere hacer preguntas, pues yo creo que también de esa manera dinamizaremos la intervención. Tenía preparado un PowerPoint, pero por un problema del Teams que tengo aquí, pues me ha sido imposible, con lo cual, bueno, voy a intentar hacer lo más ameno posible la intervención. Como decía, voy a tratar el tema de cómo se gestionó la pandemia, cómo se está gestionando el ámbito del patrimonio cultural coincidiendo con la crisis sanitaria. Tengo que comentar, en primer lugar, que yo llegué a la Dirección General en enero del 2020 y en marzo pues, nos tocó el cierre derivado del primer estado de alarma, que se declaró a mediados de marzo. Y en ese momento, pues bueno, toda la previsión que teníamos en la Dirección General, toda la previsión de actuaciones para el 2020, incluso para más adelante, se vio modificada radicalmente y tuvimos que iniciar pues, medidas de urgencia derivadas de esta situación de pandemia, ¿no? La primera fue evidente, que fue el cierre de todos los equipamientos y de la propia Dirección General, el cierre de las instalaciones y el cierre de equipamientos vinculados con el patrimonio cultural que gestiona esta Dirección General, como son todas las cuevas con arte rupestre, el Castro de Coaña, o el propio Museo Arqueológico de Asturias, que también depende de la Dirección General. Igualmente, el Servicio de Patrimonio Cultural, el personal del Servicio de Patrimonio Cultural tuvo que iniciar el teletrabajo. Era una experiencia que nunca se había llevado a cabo en la Administración asturiana y fue todo un reto que en apenas una semana logramos que todo el personal, todos los técnicos y técnicas del Servicio de Patrimonio pudieran ejercer su trabajo con normalidad a distancia. Esto fue fundamental para evitar pues uno de los problemas que tenemos y uno de los problemas recurrentes que hay en el ámbito del patrimonio cultural, que es el de la saturación de informes de todo tipo de autorizaciones que tienen que pasar por el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias. Era una situación muy complicada si no lográbamos implantar ese teletrabajo. Eso se logró, como decía, en el plazo de una semana apenas ya estaban todos los técnicos trabajando desde casa con acceso remoto a todos los programas de gestión del patrimonio. Con lo cual, no solo hubo una paralización, sino que logramos, debido también a que bajó un poco el flujo de nuevas entradas por la paralización general que había de actividades, se logró, como decía, rebajar un poco la lista de espera, digamos, de temas pendientes de informe que hay en el Servicio de Patrimonio. Calculamos a final de año que esta reducción puede estimarse en torno al 40%, ¿no? Con lo cual sí que hemos dado un paso importante para agilizar y para hacer más breve el periodo de informe de todo tipo de autorizaciones en el Consejo de Patrimonio. Una vez que cerramos, que fue un proceso complejo porque bueno, suponía organizar todo el tema de la seguridad de los edificios, de los equipamientos o de los propios yacimientos y bienes culturales que dependen de la Dirección General, una vez que se hizo ese cierre, pues procedimos también, no solo a implantar el teletrabajo, sino también a plantear una programación cultural online que permitiera mantener activo el canal de actividad de la Consejería de Cultura. Hay que destacar que la Dirección General lleva patrimonio cultural, pero también lleva cultura, con lo cual toda la programación cultural, todos los equipamientos culturales, museos, centros de apoyo a las artes escénicas y a todo tipo de manifestaciones culturales dependen de la Dirección General, con lo cual esto nos permite organizar en conjunto y de manera global esta respuesta, ¿no?, en forma de programación virtual. Muy pronto, si el estado de alarma fue declarado a mediados de marzo, ya a comienzos de abril habíamos creado un programa cultural que denominamos Asturias Cultura en Rede, con el cual permitimos, y abrimos una convocatoria para ella, permitimos mostrar a los distintos artistas de diferentes ámbitos culturales cómo estaban enfocando o cómo estaban llevando a cabo el confinamiento, con una serie de pequeños vídeos que realizaban desde sus domicilios y que permitieron pues, mantener una pequeña actividad incluso de cara a contrataciones en los diferentes ámbitos que permitiera pues, una pequeña ayuda a los sectores. Esa paralización, como decía, pues supuso ese vuelco hacia la programación digital. Los distintos museos del Principado empezaron a elaborar cada vez más contenidos
transmitieron en redes sociales y en sus páginas web. El propio Museo Arqueológico también se sumó a esta actividad y fomentamos también plataformas como la de bibliotecas o la de préstamo de libros en eBiblio o la de préstamo de películas en la plataforma de Film. Por lo que tiene que ver con el patrimonio, otra preocupación que teníamos era la situación de los profesionales del ámbito cultural y en concreto del patrimonial por la inactividad. Cuando vimos que se fue prolongando en el tiempo, llegó el estado de alarma, recuerdo, hasta mayo, lo que hicimos fue plantearnos medidas de apoyo directo en forma de convocatorias de ayudas directas. Ya muy pronto hicimos una reconversión de nuestros presupuestos de la Dirección General de Cultura y sacamos una primera línea de ayuda a los profesionales de los diferentes ámbitos de la cultura, incluido el patrimonio cultural, que salió en mayo del 2020, que estuvo dotada inicialmente con 500.000 euros y después a lo largo del año sacaríamos otras dos líneas de ayuda directa, una en noviembre de 2020, dotada con más de 3 millones de euros, y otra que hemos sacado ahora en febrero del 2021, también dotada con más de 3 millones de euros. No todos se han cubierto porque no ha habido el número de peticiones que llegara al máximo del presupuesto disponible, pero en total movilizamos más de 6 millones de euros para ayudas directas a los profesionales de la cultura y en concreto del patrimonio cultural. Con lo cual, esa era una preocupación que tuvimos desde el comienzo y que va a tener y que sigue teniendo continuidad. Una vez que terminó el estado de alarma, la situación de fragilidad del mundo cultural se mantuvo por las limitaciones de aforos, también en el ámbito del patrimonio cultural por la limitación de actividad en todos los ámbitos que tienen que ver con la gestión del patrimonio cultural, con lo cual era necesaria esa política de líneas de ayuda que se van a mantener en el futuro. Ya estamos trabajando de cara al verano en una nueva posible línea de convocatoria de ayudas al sector cultural. Hacia mayo, junto con esta línea esa convocatoria de la línea de ayudas extraordinaria, lo que hicimos fue comenzar a preparar lo que se vino a llamar la desescalada, o en aquel momento lo que se llamaba el paso a la nueva normalidad. Esto se hizo pues de forma coordinada a nivel nacional, se crearon grupos de trabajo que funcionaron por videoconferencia entre el Ministerio de Cultura y las distintas comunidades autónomas para establecer criterios generales de desescalada en el ámbito patrimonial, lo que tiene que ver con el establecimiento de cupos para las visitas a monumentos o a yacimientos arqueológicos y también los tratamientos de desinfección que había que seguir en determinados ámbitos, como por ejemplo el interior de las iglesias, para permitir su vuelta a una cierta normalidad. Esos tratamientos fueron durante un tiempo objeto de gran preocupación porque había alternativas de desinfección que podrían ser contraproducentes con la conservación de los bienes culturales, con lo cual se estuvo trabajando en colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural para buscar las mejores soluciones técnicas que después, de manera coordinada con el Arzobispado de Asturias, se aplicaron a iglesias, por ejemplo, antes de su vuelta a la actividad, antes de la vuelta del culto, a lo largo de mayo y junio, fundamentalmente. Con lo cual, esta desescalada la centramos muy especialmente en qué tratamientos o qué medidas se podrían tomar que fueran coherentes con la conservación o con la preservación de los bienes culturales, especialmente los bienes muebles o de las pinturas murales, ¿no?, en el interior de las iglesias. Una vez que comenzó en mayo, junio, una cierta normalidad, que todavía no hemos recuperado del todo, con la desescalada, que después tuvo altibajos y, como recordaréis, en noviembre volvimos a tener una situación de práctico cierre de equipamientos culturales y de bienes patrimoniales. Como decía, a lo largo de mayo, junio, comenzamos también a plantear o a retomar las ideas que teníamos al comienzo de la legislatura de dar un nuevo enfoque a la política patrimonial en Asturias. Un nuevo enfoque que queríamos, en el que queríamos que tuviera mayor participación pues, la sociedad a través de asociaciones o de entidades y también que tuviera mucho más presencia en todo lo que tiene que ver con la difusión y la promoción del patrimonio cultural. Consideramos que era un aspecto que hasta ahora se había abordado poco. La política patrimonial en Asturias se había centrado mucho en la restauración, en la conservación, en la elaboración de planes estratégicos de puesta en valor de monumentos, pero muy poco en la difusión y en la divulgación. Con lo cual empezamos a idear fórmulas de dar al traste con esta situación precedente que no considerábamos que fuera la más adecuada. Y en este sentido también nos ayudó el hecho de estar en la misma dirección general que Cultura, porque ideamos de manera coordinada un nuevo plan de activación o de promoción cultural que se llamó Asturias Cultura en Red y que tuvo su fuerte en la constitución de varios circuitos culturales
pues que se unían al tradicional de artes escénicas. Creamos circuitos de música, de artes plásticas, de literatura y también creamos un circuito específico de difusión patrimonial, de difusión de la cultura tradicional que comenzó a funcionar en octubre, noviembre del año pasado y que este año ya se ha consolidado y va a tener continuidad durante todo el año, ¿no? Hemos otorgado un presupuesto de 75.000 euros para estas acciones de promoción de la cultura y del patrimonio en concreto en este circuito específico que incluye todo tipo de actuaciones, desde talleres, charlas, videoproyecciones, conferencias sobre temas patrimoniales y queremos que tenga continuidad y queremos que se refuerce a lo largo de la legislatura, pero ya está en pleno funcionamiento con una treintena de ayuntamientos que se han sumado a los diferentes circuitos. Los más exitosos por la tradición son el de artes escénicas y el de música, pero el de cultura tradicional está haciéndose un hueco y lo queremos complementar en este ejercicio 2021 con la convocatoria de una nueva línea de ayudas que va a salir aproximadamente en el verano, estamos ahora con la tramitación de las bases, que va a estar centrada también en la difusión patrimonial, una línea que está dirigida tanto a empresas como a entidades sin ánimo de lucro, a sociedades y a asociaciones, que tenga como finalidad favorecer la programación de actividades de difusión patrimonial de todo tipo, como decía, desde charlas hasta la edición de publicaciones, la edición de páginas web, o la organización de congresos y jornadas técnicas. Esta nueva línea, que inicialmente va a tener una asignación presupuestaria de 40.000 euros, este año saldrá un poco tarde porque estamos con la convocatoria, con la tramitación de las bases, pero vamos a hacer una evaluación de cómo funciona de cara a otros años porque tenemos muchas expectativas puestas en esta línea que creemos que va a contribuir a dinamizar la difusión cultural en Asturias y también a divulgar de manera más adecuada, en colaboración con entidades y asociaciones, pues acontecimientos como las Jornadas Europeas del Patrimonio o los Días de la Arquitectura o del Patrimonio Mundial, que hasta ahora no se venían celebrando en Asturias con la intensidad que se hace en otras comunidades autónomas. Y creemos que con esta vía de apoyo a la promoción de actividades que hacen asociaciones puede ser una buena fórmula de lograrlo. También en el ámbito de la difusión, pues desde la Consejería de Cultura se pusieron en marcha en el año 2020 varias iniciativas en las que teníamos mucha ilusión, como era la puesta en marcha de un visor cartográfico de bienes de interés cultural, que ya está en funcionamiento en la página del Sistema Cartográfico del Principado, que queremos complementar en los próximos meses o en el próximo año con la puesta en marcha de un visor también de yacimientos arqueológicos o de los bienes incluidos en el segundo nivel de protección que se corresponde con el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias. En este caso son muchos más los bienes, son más de 8.000, con lo cual es un proceso que nos está costando un poco más. También pusimos en marcha una página específica sobre yacimientos y arqueológicos en Asturias, que ya está en funcionamiento desde octubre del año pasado y que está teniendo bastante buena aceptación y que queremos que sea también el germen de una página general de promoción del patrimonio cultural en Asturias. También en la página web de Cultura en Red, que como os decía antes es el programa cultural en el que se enmarcan diferentes circuitos culturales, también vamos a crear ahí un apartado específico de patrimonio cultural y de los distintos equipamientos culturales que dan servicio a la difusión del patrimonio en nuestra comunidad. Junto a estas medidas, ya como os comentaba, de apoyo o de apuesta por la difusión patrimonial, mantuvimos obviamente las líneas tradicionales y las reforzamos de la consejería, que eran sobre todo la de las restauraciones. En los últimos años, en los últimos 2 años anteriores al 2020, la implantación de la nueva ley de contratos del sector público había limitado mucho la nueva contratación de obra por parte de la Consejería de Cultura en el ámbito del patrimonio y en el 2020, pese a la situación de confinamiento primero y luego de limitaciones de aforos y de restricciones, logramos impulsar de nuevo, por fin, la contratación, digamos, en el ámbito patrimonial. Hemos hecho ya en la segunda mitad del año obras y hemos concluido obras como la de Caleao en Caso, la mejora de la cubierta. Hemos hecho obras también de acondicionamiento de varios tramos del Camino de Santiago, iniciado y aprobado proyectos para otras obras que comenzarán en el 2021, como son la de la Torre de Soto de Ayer o el Puente del Arco en La Viana, incluso la segunda fase del gran proyecto de restauración integral del Monasterio de Cornellana, que ahora ya está en manos del Ministerio de Transportes, que es la institución que lo va a licitar. También vamos a hacer pequeñas obras en la Torre de Soto de Luiña, en el concejo de Cudillero, por ejemplo, que también ya tenemos aprobado el proyecto, con lo cual hemos retomado, después de 2 o 3 años, vamos a retomar con fuerza la política de
de restauración o de intervención en bienes patrimoniales, que va a tener su gran programa en el 2021 en lo que tiene que ver con el prerrománico, y en concreto con el prerrománico de Oviedo, ya que vamos a intervenir en prácticamente todos los monumentos de Oviedo, desde la Foncalada hasta Vendones y los monumentos del Naranco, con distintas intervenciones de mayor o menor calado, en las que estamos trabajando ahora en la definición técnica. La primera que se va a cometer ya en breve va a ser una intervención para corrección de humedades en el muro norte de la iglesia de San Miguel de Lillo, y también estamos haciendo estudios ya a más largo plazo para abordar una actuación muy demandada y muy necesitada, como es la que tiene que ver con el tratamiento exterior de la iglesia de Santullano, para ver si se revoca o no. Es el debate que estamos ahora abordando con estudios técnicos de cara a una futura restauración del ciclo de pinturas altomedievales que se conserva en el interior. Y junto con estas restauraciones, pues estamos también trabajando en la elaboración de distintos planes estratégicos o medidas transversales de actuación en patrimonios que tienen que ver con los castros, con la cultura castreña. Ya hemos iniciado actuaciones este mismo mes de marzo en los castros de Coaña y de Moías, y vamos a hacer un plan de aquí al verano para el conjunto de la cultura castreña asturiana. También estamos trabajando en una nueva estrategia en torno a los hórreos y paneras. Constituimos el año pasado, en el 2020, de manera virtual, por videoconferencia, constituimos una mesa del hórreos centrada específicamente en abordar los problemas de gestión y en ver qué medidas de reforma o de modificación legal son precisos abordar para garantizar que los usos del hórreo se correspondan con las necesidades actuales y con la situación actual de estos elementos, evitando circunstancias como las que se venían dando de que una excesiva limitación de usos podía estar poniendo en peligro la propia pervivencia de muchos ejemplares de hórreos y paneras. Hicimos en el 2020 un inventario completo, que no había una base de datos completa de todos los hórreos protegidos de Asturias, que vamos a dar a conocer en breve, que nos permite ya trabajar con datos firmes, sabiendo con exactitud cuántos hórreos tenemos en Asturias protegidos a través de los distintos catálogos urbanísticos. Y por último, el Camino de Santiago. Este año, antes de la pandemia, pues todo estaba pensado y proyectado para que el 2021 fuera el gran año jacobeo, con una programación cultural muy potente que se está trabajando en conjunto entre las distintas comunidades españolas y el Ministerio de Cultura. Todo eso se tuvo que ir posponiendo. Y también los planes de actuación patrimonial en torno al camino. Como os digo, a finales del año pasado pudimos hacer una intervención de acondicionamiento de varios tramos del camino, pero queremos impulsarlo este año en colaboración con los ayuntamientos. Hemos creado una nueva línea de subvenciones para restauración del Camino de Santiago, acondicionamiento del Camino de Santiago, en colaboración con los ayuntamientos, que saldrá en breve esta nueva línea. Con lo cual, el Camino de Santiago no va a tener este año 21 todo el protagonismo, toda la importancia de su celebración del Xacobeo como hubiésemos querido hace un tiempo, pero a cambio hemos logrado que se prolongue o que se prorrogue al año que viene, al año 22, el Año Santo. Va a ser la primera ocasión en la que un Año Santo se celebre durante 2 años, con lo cual todas nuestras esperanzas están puestas en el 22, en que vaya a poder ser por fin el año del despegue del Xacobeo y de la celebración del Xacobeo de la manera que lo merece, porque va a ser el primer Xacobeo, recuerdo, después de la declaración como Patrimonio Mundial de los Caminos de Santiago de Asturias. Vamos a incidir mucho en el hecho del origen asturiano o obetense del Camino de Santiago, en el camino primitivo, la importancia que tiene el camino primitivo en el mundo jacobeo. Y bueno, estamos ya trabajando de nuevo en reorientar todo el programa de actuaciones y de celebraciones para dar un gran peso a este aspecto de difusión patrimonial en torno a los orígenes del Camino de Santiago. Y también ya para terminar trabajando, y seguimos trabajando de cara al 22 con otra celebración importante que va a tener lugar ese año, y que es la del milenario, ¿no? El centenario de la batalla de Covadonga, que también ha sido declarado recientemente acontecimiento de excepcional interés público, y estamos trabajando ya para hacer un programa de actividades acorde con la importancia de esta celebración.